En este video se hablará del metabolismo del alcohol, sus afecciones hepáticas y sistemáticas. Nos enfocaremos en las afecciones hepáticas como esteatosis hepática, hepatitis alcohólica, cirrosis, y en las afecciones sistemáticas a nivel de sistema digestivo, cardiovascular, nervioso, endocrino y renal. Por último, la conclusión. Para comenzar debemos saber que el alcohol, o también llamado etanol, al momento de su consumo se va a distribuir en todo el organismo, afectando prácticamente a todos los sistemas y modificando casi completamente los procesos neuroquímicos que ocurren en el cerebro. Tendrá además repercusión en la mayoría de los fármacos metabolizados en el hígado y simula varios trastornos médicos como la diabetes y psiquiátricos como la depresión. Aún así, las dosis bajas de alcohol tienen ciertas ventajas para la salud debido a sus propiedades antioxidantes. Los efectos nocivos en los diferentes tejidos dependerán netamente de la concentración de alcohol ingerida. Esta molécula de etanol será metabolizada principalmente en el hígado. La metabolización consiste en la oxidación del alcohol a acetaldehído y luego a acetato. Existen 3 sistemas de enzimas que convierten el etanol a acetaldehído: la alcohol deshidrogenasa, el sistema de oxidación microsomal y la catalasa. La vía del alcohol deshidrogenasa es la vía más importante. Su principal acción es en el hígado, mucosa gástrica y en menor medida pulmón, riñón e intestino delgado. El sistema de oxidación de etanol microsomal es una oxidasa de función mixta. Oxida tanto etanol como NADPH. Además de su actividad como alcohol deshidrogenasa, también presenta citocromo P450. Esta vía solamente va a funcionar cuando hay altos niveles de alcohol en el organismo y se encuentra presente en el retículo endoplasmático del hepatocito. Como esta ruta consume NADPH, será una ruta malgastadora en comparación a la ADH que va a generarlo. Por último, tenemos la vía de la catalasa. Esta es una enzima ubicua que en menor medida va a contribuir a la oxidación del etanol. Esta ruta utilizará peróxido de hidrógeno obtenido de la reacción de santina oxidasa del catabolismo de purinas. El acetaldehído que se genera en las diferentes rutas es oxidado a acetato por medio de la acetaldehído deshidrogenasa dependiente de NAD+. La principal isoenzima se encuentra en la mitocondria. Aún así, esta reacción puede ocurrir en el citosol. El acetato producido en la oxidación de etanol se va a activar gracias a la acetil-CoA sintetasa, o también llamada acetato-tioquinasa. Su principal isoenzima hepática es citosólica y la acetil-CoA generalmente se usa para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Sin embargo, cuando estas dos vías son inactivas, debido a una alta proporción de glucagón e insulina, el acetato se difundirá fuera de los hepatocitos, será absorbido y oxidado principalmente por el corazón y el músculo esquelético, que tienen altas concentraciones de acetil-CoA sintetasa mitocondrial. Por lo tanto, si se consume alcohol junto con cantidades significativas de carbohidratos, el acetato generado a partir de etanol se usará principalmente como sustrato para la síntesis de ácidos grasos hepáticos. No obstante, si el etanol se consume en ausencia de carbohidratos, el acetato derivado de la oxidación de etanol se utilizará principalmente como combustible y se oxidará a dióxido de carbono y agua. Cuando la activación del sistema de oxidación microsomal se incrementa, el aumento en la producción de acetaldehído puede exceder la capacidad del acetaldehído deshidrogenasa de oxidarlo. Su acúmulo resulta en un posible daño hepático. El hígado puede verse afectado por diversos tipos de injurias, como por ejemplo infecciosas, traumatológicas, isquémicas o toxicológicas. Dentro de las causas toxicológicas, una de las más comunes es el consumo excesivo y prolongado de etanol. Esto podría desencadenar una hepatopatía alcohólica. Los signos patológicos de este trastorno abarcan 3 lesiones importantes: esteatosis hepática, hepatitis alcohólica y cirrosis. En alta frecuencia tendremos como respuesta histológica inicial el hígado graso. En este caso, el paciente apenas tiene síntomas o presenta molestias inespecíficas, aunque en general existe un agrandamiento del hígado y las pruebas analíticas se encuentran alteradas. Por otra parte, tenemos la hepatitis alcohólica. La característica fundamental de ella es la lesión de los hepatocitos con inflamación y destrucción de las células del hígado
que se manifiesta por degeneración balonar, necrosis, infiltración polimorfonuclear y fibrosis en los espacios perivenular y perisinusoidal de Dice. Entre la pared sinusoidal y los hepatocitos se ubica el espacio de Dice. A lo largo de este vamos a encontrar las células estrelladas, que posterior a su activación, donde pierden las llamadas gotitas de grasa, aumentando su número y tamaño celular y a la producción de colágeno, tendremos como resultado una fibrogénesis hepática. La fibrosis será el suceso que rige la magnitud del daño hepático posterior a la ingesta reiterada de etanol. Finalmente, cirrosis. Las características patológicas consisten en la aparición de fibrosis, posteriormente distorsión estructural y formación de nódulos de regeneración. Inicialmente los pacientes pueden estar casi sin síntomas, pero si su evolución prosigue pueden presentar acúmulo de líquidos en el vientre, hemorragias digestivas, trastornos de la conducta e incluso un tumor hepático. Después de la lesión del hepatocito mediada por acetaldehído, determinadas especies de oxígeno reactivo desencadenan la activación de las células Kapfer. En consecuencia, se producirán citoquinas profibrinógenas que van a iniciar la activación de la célula estrellada, con la producción resultante de un exceso de colágeno y matriz extracelular. El tejido conjuntivo aparece en las zonas periportales y pericentrales, y tarde o temprano conectan las triadas portales con las venas centrales, formando nódulos regenerativos. Como resultado, obtendremos una fibrosis con disminución de la masa celular hepática funcional por lisis de hepatocitos y alteraciones del flujo sanguíneo. Los trastornos más comunes que podemos observar en cuanto al sistema digestivo son a nivel de esófago, estómago, intestino delgado y páncreas. En el caso del esófago, podemos observar disfunción de la motilidad esofágica y la aparición de reflujo gástrico. La motilidad esofágica se afectará producto del aumento en la amplitud de las ondas peristálticas, presentando ondas peristálticas hiperkinéticas, con una amplitud de onda en el tercio medio del esófago, generando disfagias en esta zona. En estómago habrá disfunción gástrica. El consumo excesivo produce una inhibición de la secreción ácida del estómago, y estos efectos se ven acompañados de alteraciones morfológicas de la mucosa gástrica, la cual se verá inflamada, especialmente la del antro, donde en ocasiones habrá erosiones y hemorragias. Todo esto ocurre debido a la alteración de la barrera gástrica que lleva al desarrollo de una gastritis aguda. A nivel de intestino delgado, la alta concentración de etanol produce un aumento de la motilidad intestinal, lo que lleva a cuadros de diarrea. Esto se atribuye a una acción del sistema nervioso autónomo o un efecto inflamatorio sobre la mucosa intestinal. Lo más probable es que ocurra por un efecto directo del etanol sobre las fibras musculares lisas del intestino delgado. A nivel de páncreas, la secreción pancreática se ve alterada de forma significativa. Esto ocurre porque la ingestión de etanol aumenta la secreción gástrica y por ende la liberación de secretina, lo que promueve la secreción pancreática. En cuanto al sistema cardiovascular, los principales efectos, a grandes rasgos, los podemos clasificar en tres: desencadenamiento de crisis hipertensivas, depresión de contractilidad miocárdica e inducción de arritmias. El etanol propiamente tal tendrá implicaciones directas en la contractilidad miocárdica, generando un efecto inotrópico negativo. Esto nos da luces de que un consumo habitual de etanol afecta la entrada de calcio al citosol de la célula, perjudicando de manera secundaria a la despolarización de las fibras miocárdicas, lo cual puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. El etanol modifica las propiedades electrofisiológicas del corazón, alterando el tiempo de conducción y los periodos refractarios de excitación del miocardio. Referente a esto, debemos saber que las células cardíacas son especializadas, produciendo sus propios impulsos eléctricos gracias a que constituyen un sinsitio funcional que les permite la conducción de los impulsos eléctricos. El alcohol además puede afectar lesionando directamente las estructuras miocárdicas e incrementando la masa ventricular del corazón. El alcohol ingerido en cantidades exacerbadas tiene efecto tóxico sobre el corazón, no solo afectando la capacidad de contracción,
sino también el ritmo de los latidos. El consumo de este compuesto será un factor productor de hipertensión arterial, afectando de diferentes maneras. Por ejemplo, generará un aumento en el peso, ya que el alcohol contiene exceso de calorías. El aumento de grasas va a provocar un incremento de la presión de las arterias. Estas grasas se irán acumulando en las paredes de los vasos, afectando al corazón. La patología más frecuente asociada a la ingesta de alcohol es la miocardiopatía alcohólica, la cual es provocada por el exceso de este compuesto que afectará la fuerza del miocardio, debilitando y afectando así al bombeo de la sangre. Por lo tanto, tendrá consecuencias directas en órganos vitales como los pulmones, el hígado, el cerebro e incluso los riñones. Toda esta debilidad provoca insuficiencias cardíacas congestivas y arritmias cardíacas que pueden conducir, en los casos más extremos, a la muerte del individuo. Uno de los mayores problemas asociados al consumo de alcohol se puede ver reflejado en el efecto que provoca en el sistema nervioso. Este causa alteraciones tanto en el equilibrio excitatorio como en el inhibitorio. Este compuesto orgánico tiene efecto directo sobre los neurotransmisores. Algunas propiedades del alcohol hacen que en el organismo haya un efecto anestésico sobre algunas áreas del cerebro, disminuyendo su actividad. Además, actúa para favorecer la inhibición sináptica producida por el transmisor GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Este se acopla al receptor de la membrana postsináptica y abre un canal iónico, lo que permite que ingresen cargas negativas como cloro principalmente. Esto provocará la hiperpolarización de la membrana, llevando a la neurona a su estado de reposo, de tal forma que si a esta neurona le llega un impulso, ella se encontrará inhibida y no será capaz de excitarse, quedando imposibilitada de conducir el potencial de acción. A corto plazo, el alcohol es responsable de un incremento del efecto inhibitorio del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico, siendo este encargado del estado de sedación y disminución de la ansiedad. Por otro lado, ocurre una inhibición de la transmisión excitatoria a causa de la inhibición del glutamato, el mayor neurotransmisor excitatorio del cerebro. Se genera tolerancia, produciéndose la necesidad de consumir más para obtener los mismos efectos. El consumo es interrumpido bruscamente. Ocurre una activación de la transmisión glutamatérgica e inhibición de la GABAérgica, produciéndose el síndrome de abstinencia y un deseo compulsivo por consumir alcohol. En cuanto a las alteraciones endocrinas, el alcohol tendrá un efecto inhibidor en el proceso de gluconeogénesis. La alteración en la insulina impedirá la entrada de glucosa a las células. Otro efecto del alcohol sobre este sistema tiene directa relación con la hipófisis y la acción de la hormona antidiurética, ya que el alcohol inhibe su secreción. Este efecto provoca que el individuo tenga mayor necesidad de orinar. En cuanto al sistema renal y a nivel de fluidos y electrolitos, el alcohol genera una mayor producción de orina, ya que el compuesto afecta directamente a la hipófisis, lugar donde se almacena y secreta la hormona vasopresina o antidiurética, la cual tiene por función la retención de agua y sodio. Esto lo realiza a través de poros presentes en el túbulo colector conocidos como acuaporina 2. Producto de esta inhibición, los túbulos se volverán impermeables al agua y a su vez las concentraciones de electrolitos se verán aumentadas. En una falla aguda o crónica, los productos finales del metabolismo del nitrógeno se acumulan, aumentando los niveles de nitrógeno no proteico. Esto se refleja en una elevación del nitrógeno ureico en sangre y de la creatinina en suero. La acumulación de los productos nitrogenados conduce a la azotemia. Para finalizar, el etanol es una molécula que afectará a todos los sistemas, provocando diversas patologías. Sin embargo, la gravedad de estas irá en función de la cantidad y constancia de su consumo.